Buenas tardes, amados hermanos. El Señor les bendiga. Qué bendición estar nuevamente aquí con ustedes, siguiendo esta serie que el Señor está dirigiendo. Definitivamente Él es el que lo hace todo. Yo solo soy una sierva de Él y un medio, así como el Facebook que estás usando, como tu teléfono celular, como todas las redes que se está llevando y que se está transmitiendo este mensaje. Solamente soy un instrumento, nada más, y le damos la gloria al Señor por esto. Y espero que esta serie de temas, el que le entienda, sea de gran bendición para usted que nos escucha, para usted que nos ve y para usted que va a compartir este mensaje a donde quiera que estén. Y le voy a pedir que me acompañen en una oración para que el Señor dirija este estudio de su palabra. Padre amoroso que estás en el cielo, santificado sea su nombre. En el nombre precioso de su amado Hijo, nuestro Señor Jesús, le damos las gracias porque estamos aquí nuevamente reunidos y este es el tema número 4, Señor, que usted está dirigiendo. Y por favor le suplico que su Espíritu Santo sea derramado y que ese mismo Espíritu que inspiró a sus siervos, los profetas y apóstoles, para que escribieran su palabra, que ese mismo Espíritu sea el que nos ayude a nosotros a comprender lo que usted nos va a enseñar en este día, Señor. Apenas estamos dando la introducción de todas las verdades tan maravillosas y sorprendentes para prepararnos para su venida que nos está dando, Señor. Y aún no entramos al clímax de los temas, Señor, y le ruego que usted nos ayude a todos para que podamos prepararnos, Señor, no solamente para comprender esos temas, sino para prepararnos para su venida, Señor. Que su Santo Espíritu sea derramado, y te lo ruego por todas las personas que nos están viendo y por todas las personas que van a compartir estos temas, Señor, para que usted bendiga a ellos y bendiga a sus familias, Señor. Que usted, si hay alguien que necesita fe, Señor, incremente su fe. Si hay alguien que está necesitado de su salud, Señor, usted es el médico de médicos. Si hay alguien que ocupa alguna situación legal, usted es el abogado de abogados, Señor. No hay una cosa que usted no pueda hacer, así que yo se lo pongo en sus manos a todas las necesidades que hay en todas partes del mundo, Señor. Bendiga a su iglesia, bendiga a su pueblo, Señor. Bendiga a aquellos que claman por justicia, por misericordia, Señor. Tenga misericordia, Señor, de ellos. Por favor, Señor, en sus manos nos encomendamos, y que su Santo Espíritu sea aquí con nosotros, porque se lo estamos pidiendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Amén. Ese es el tema número 4, y les voy a pedir que, si esta es la primera vez que te estás conectando, es la primera vez que estás viendo esos temas, es una serie de temas que a unos estudios que se titulan El que lee entienda, y ese es el cuarto, y hemos estado aprendiendo cosas. Yo estoy aprendiendo, así que yo te voy a invitar para que tú mires esto y que no solamente veas el de ahorita, sino que te regreses al número 1, número 2, número 3 y puedas compartirlos todos ellos, para que no podamos sacar de contexto lo que sigamos estudiando en los siguientes estudios. Así que te suplico que puedas compartir a cada uno de esos temas. Y bueno, basado en el estudio que estamos estudiando ahorita, El que lea entienda, la mujer y el dragón, estamos estudiando lo que es el capítulo 12 de Apocalipsis. Vamos a ir a la Santa Escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Y dice la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Versículo 3. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Versículo 5. Y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días.
Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz el hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Basado en este capítulo es lo que estudio que estamos teniendo. De hecho, un poquito de repaso de lo que estudiamos en donde nos quedamos en el estudio número 4. El que le entiende, la mujer y el dragón. Vamos a ver cuáles son cada uno de ellos. En la Santa Escritura miramos estos personajes. La mujer que está parada sobre la luna y vemos también el dragón que se para frente a la mujer que está en estas escenas. Vemos a el enemigo que se está parado siempre enfrente de la mujer. Y qué personaje tan terrorífico pero recuerden que nosotros estamos leyendo en un libro de Apocalipsis, y el libro de Apocalipsis es un libro profético, y los libros proféticos son símbolos, son símbolos, cada uno tiene, esos son unos símbolos, pero ¿qué significa? ¿O verdaderamente existe una mujer que está parada sobre la luna? ¿Han ido los astronautas a la luna y acaso han encontrado una mujer parada ahí y enfrente de ella un dragón que esté para devorar a su hijo tan pronto naciese? ¿Quién es este dragón que se llena de ira contra la mujer y que desea devorarla y que está al pendiente de que cuando nazca ese niño para devorar a su hijo? ¿Quién es este personaje? Entonces, o existe una mujer, porque dice la profecía, dice que el siervo, el profeta, el apóstol Juan, que él está viendo en una visión y en el cielo, y ve en el cielo, esta visión viene del cielo, a una mujer que viene desde el cielo. ¿Qué significa? ¿Cuál significado tiene este? Puedes apagar ahí porque se mueve la pantalla. ¿Quién es esta mujer de Apocalipsis capítulo 12? ¿Quién es esta mujer que Apocalipsis 12 nos está describiendo? Es muy importante que nosotros podamos describir el personaje que estamos viendo aquí. Dice, apareció en el cielo una gran señal. Mira la palabra señal, o sea, es una señal, significa que hay algo que nosotros tenemos que descifrar. Una mujer vestida del sol. Es una mujer y tiene una vestimenta del sol y con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta gritaba con dolores de parto y sufría angustia por dar a luz. Dice la palabra en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 y el 2. Efesios 5, 23 y el versículo 32 nos dice: porque el marido
es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Pero luego dice el versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, cuando en un libro profético estamos viendo la palabra mujer, ¿qué significa una mujer? No, significa una iglesia. Entonces voy a leer nuevamente que esta es una iglesia vestida del sol y con la luna debajo de sus pies. Ya descifré qué significa la palabra mujer. Esta no es una mujer, sino que esta es una iglesia. Y vi una visión, una señal, una iglesia vestida del sol y con la luna bajo sus pies. Dice en 2 de Corintios 11:2, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esta iglesia es una iglesia pura. Pero ¿cuál es esta iglesia? Eso es lo que vamos a describir ahora. ¿Cuál es esta iglesia que describe aquí Apocalipsis capítulo 12? Apocalipsis capítulo 12, versículo 2 nos dice cuál es el significado de esta señal, que dice que la cabeza tiene una corona, que esta iglesia, porque ahora hoy ya sé que esta mujer no es una mujer, sino que es una iglesia. Esta iglesia tiene en su cabeza una corona de 2 estrellas. Y Apocalipsis 21:12 dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces esa corona que tiene su cabeza son las 12 tribus de los hijos de Israel. Pero luego dice Apocalipsis 21:12, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Qué significa esto? Que esta iglesia está basada en que en las 12 tribus, que son las 12 tribus, del Antiguo Testamento, que nos describe a la tribu de Israel, de donde vino nuestro Señor Jesucristo, desde la mitad de la Biblia, que es el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento, que nos describe los 12 apóstoles. Y Apocalipsis 21 nos está describiendo la santa ciudad en donde hemos de ir a morar con nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿qué significa que la iglesia, que no es esta mujer, sino que esta iglesia tiene y está sustentada bajo ¿qué? Bajo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Yo no puedo despreciar el Antiguo Testamento porque ya estoy en el Nuevo Pacto. No, mi hermano, mi hermana, tienes que ir al Antiguo Testamento para que puedas descubrir el plan de salvación que el Señor tenía desde antes que el mundo fuese. Ahora vamos, dice Malaquías 4:2. Que a vosotros, lo que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Nos dice que esta iglesia está vestida del sol. El sol, ¿qué significa? Vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Ese es llamado el sol de justicia. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice, y nos describe más que es Él, porque dice, y en sus alas traerá, ¿quién? Salvación. ¿Y quién otro nos trae salvación sino solamente Él? No hay otro medio por el cual puedas ser salvo, dice, solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Alabado sea Dios. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Que esta iglesia está vestida de la justicia. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. No está vestida de la justicia de sus obras. No es porque tú eres una buena persona. Qué bueno que seas una buena persona. Pero eso no es suficiente. Necesitas haber aceptado a Jesús como tu único Señor y Salvador. Necesitas reconocer lo que dice la Escritura, que no hay ninguno santo, ni siquiera uno, porque todos hemos pecado, dice, hemos sido destituidos de la gracia de Dios. Necesitamos ir a Jesús. Mis obras, el que yo sea buena, la que yo haga buenas obras,
el que yo visite a los enfermos, el que yo vaya a visitar a los presos. Nada de esas cosas me va a hacer santo, me va a dar la salvación. Quien lo único que me daba la salvación es por medio de quién? Del sol de justicia de nuestro Señor Jesucristo, por medio de Él solamente. Así que esta iglesia no es una mujer, está vestida de la justicia de Cristo. No por sus limosnas ni por sus obras, sino por la justicia de Cristo, y está sustentada bajo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y eso no lo dice dónde, que dice que esta mujer está parada sobre la luna. Dice Salmos 119, 105, nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es la lumbrera? ¿Qué es la lámpara? La lámpara, si yo no tengo una lámpara y estoy en oscuridad, yo me voy a caer, yo voy a tropezar, yo me voy a herir, yo voy a ser lastimado. Me pueden pasar muchas cosas porque estoy en oscuridad, pero si yo tengo una lámpara, nada me va a pasar. Y esa lámpara es esta Santa Escritura. La luna mientras haya oscuridad, aunque esté oscuro, pero si mientras brille la luna, yo no voy a tropezar porque la luna me da esa claridad. Pero mira lo que dice acerca de esto. Génesis 1, 14, 19. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas. ¿Quién es la lumbrera mayor? El sol. Nuestro Señor Jesucristo es el sol de justicia y Él es la lumbrera mayor. ¿Quién es la lumbrera menor? La luna, ¿no? Todo lo sabemos. ¿Y dónde las puso Dios? Y las puso Dios en la expansión de los cielos. ¿Para qué? Para que alumbre la tierra, para que te alumbre a ti, para que me alumbre a mí. No puedo vivir sin esta luz. Sin esta luz vamos a perecer. Y ahora miren lo interesante, cómo la luz brilla debido a que su superficie, la luna brilla debido a que su superficie refleja la luz del sol. O sea, la luna, si no fuera por el sol, no tendría brillo. Requiere del sol para brillar. A pesar de que algunas veces parece ser muy brillante, en realidad dice solo refleja entre el 3% y el 12% de la luz solar que recibe. Ni siquiera, aunque por muy brillante que sea, no está recibiendo el 100% de la luz del sol. ¿Por qué? El movimiento de la luna alrededor de la Tierra y la órbita simultánea de la Tierra alrededor del Sol explica las diferentes fases de este astro. En cualquier punto, dado la trayectoria de la luna alrededor de nuestro planeta, únicamente la mitad de su superficie se encuentra frente al Sol, por lo que solo la mitad es iluminada y la otra mitad mira en dirección contraria y permanece en la sombra. El momento más brillante de este cuerpo celeste, cuando está a 180 grados del Sol desde nuestra perspectiva. Imagina el Sol y la Tierra y la Luna en una sola línea recta. En este punto, la mitad llena de la superficie lunar que mira hacia nuestra estrella se ilumina y es visible desde la Tierra. Es cuando podemos apreciar una luna llena. ¿Cómo quieres tú ver la luz que brille? Tienes que mirar recto, tienes que siempre tener la mirada en Cristo. Solamente recto puedes tener todo el brillo completo que nos da el Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla! Cómo el Señor puso y describe a su santa iglesia. Por eso cuando el apóstol Juan estaba teniendo esta visión, estaba maravillado, y podamos mirar cuán maravilloso estaba ahí. Dice: estalló entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Lo leemos en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y el 9. Los símbolos de la visión, que es el dragón, como se explica en el propio capítulo, ¿quién es? Satanás, la serpiente antigua, que arrastró a la tercera parte de los ángeles en su rebelión.
y que fue expulsado del cielo. Y tras la glorificación de Cristo, exiliado definitivamente y echado definitivamente de la tierra. Y ahora vemos en Isaías 9:15 que dice que con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas. Y vamos a ver qué es la cola. El anciano venerable de rostro es la cabeza, y el profeta que enseña mentira es la cola. Así que cada palabra que encontramos en el libro de Apocalipsis tiene un significado, Por eso mucha gente le asusta leer el libro de Apocalipsis, porque mira bestias y cosas espantosas. No te asustes, mi hermano, si tú sigues leyendo y no paras, la misma Biblia te va a decir el significado de cada uno de ellos. Así que estos ángeles dice que fueron echados fuera. Dice que hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles. Vimos en uno de los estudios quién es Miguel, que es nuestro Señor Jesucristo. Y no lo digo yo, lo estudiamos con las Santas Escrituras. Vean los estudios, no me voy a detener allí para ver esto. Pero dice que fueron echados fuera el dragón y sus ángeles. Satanás también tenía a sus ángeles, aquellos ángeles que le siguieron, que escucharon sus maquilaciones, que escucharon sus mentiras y fueron arrojados. No hubo ya lugar para ellos en el cielo y hubo una guerra. Y cuando el dragón que había sido arrojado a la tierra, ¿quién es el dragón? Satanás. Persiguió ¿a quién? A la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Quién es la mujer? La iglesia, la iglesia. ¿Quién persiguió a la iglesia? Satanás persigue a la iglesia cuando había dado a luz al hijo varón. Ahora leemos. En Génesis 3:14 dice, había una profecía que se había dado. Satanás sabía que iba a venir esta simiente. Dice, y pondré enemistad entre ti, le dijeron a Satanás, y la mujer. ¿Quién es entre ti y la mujer? Entre ti, pondré enemistad entre ti y la iglesia, entre tu simiente, la simiente de Satanás, y la simiente de la mujer y la simiente suya. Esa te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Satanás sabía que de la simiente de la iglesia, iba a nacer aquel que le iba a aplastar la cabeza. Y trató, por eso dice que la mujer estaba en la angustia del alumbramiento, sufría con dolores de parto. Oh, el dolor de partos es terrible, pero a veces hay momentos en que puedes descansar, pero a veces viene ya uno tras otro y ya no puedes, y es una desesperación. Oh, pero cuando nace el niño te olvidas del dolor. Así sucedió en la iglesia. Vemos que Satanás estaba tan airado, tan enojado. Vemos cuánto persiguió a la iglesia. Cuando vinieron los magos y que encontraron y que trajeron los presentes al niño, Herodes le dijo, cuando tú encuentres en dónde está, avísame para que yo también vaya y también yo le adore. Satanás estaba tratando y usando todos sus instrumentos humanos para destruir al niño. Hubo una gran persecución contra la iglesia, contra la simiente de nuestro Señor, por medio para evitar que viniera el Mesías, el que iba a libertar a su pueblo. Mateo 2:16 dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Ustedes se pueden imaginar cuántos niños fueron muertos, cuántas madres lloraron la pérdida de sus bebecitos, los niños arrancados incluso de sus vientres, azotados contra las paredes, muertos por causas. La mujer, la iglesia estaba en angustia, dice la palabra, por alumbramiento. ¿No describes tú como una angustia lo que esta iglesia estaba sufriendo? Ahora, nuestro Señor Jesucristo tenía que dar su vida por nosotros, dio su vida por nosotros, dio su vida por ti, dio su vida por mí. Y ese es un plan de salvación que solamente lo podemos entender a través de las Santas Escrituras. Y vemos que el Señor está esperándonos para que podamos por medio de Él recibir nosotros la salvación. Porque la iglesia dice, ella dio a luz un hijo varón
que ha de guiar a todas las naciones con cetro de hierro. ¿Quién es ese hijo varón? Y su hijo fue arrebatado ante Dios y su trono, dice Apocalipsis 12:5. Nació el hijo del hombre, el hijo varón descrito en la palabra de Dios, y fue arrebatado. El Señor murió, sí es cierto, pero tenemos una victoria, que no está muerto nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo resucitó y está en el cielo, y la palabra de Dios nos describe que hay testigos de cómo Él fue llevado al cielo. Ahora miramos que Apocalipsis 12:7 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, dice Apocalipsis 12:7, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Voy a descifrarlo. Entonces Satanás se llenó de ira ¿contra quién? Contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la iglesia. No se fue a hacer guerra con la iglesia, sino se fue a hacer guerra contra la descendencia de la iglesia. ¿Contra quiénes? Hay una característica que le tienes que poner atención aquí: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 19:10, sabemos que los mandamientos de Dios son 10. Y ve a tu Biblia y busca en el libro de Éxodo capítulo 20, y ahí vas a encontrar la santa ley de Dios. Y vas a encontrar que los mandamientos son 10, no son 9 ni son 8, son 10. Y esa santa ley el Señor la escribió con su propio dedo. No se la dio a los profetas para que la escribieran los apóstoles. Él es el único que soberano, y que su ley no podía dársela a alguien más para que transmitirla. La escribió Él mismo en unas tablas de piedra. Y dice, ¿cuál es el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis 19:10. El apóstol Juan estaba maravillado de esta visiones que estaba viniendo, que estaba teniendo, y el ángel el que le estaba mostrando todas esas visiones, y él estaba tan maravillado que se postró para adorarle. Y si tú lees todo este versículo 19:10, y el ángel le dijo: mira, no lo hagas, no te postres delante de mí, porque yo soy un consiervo tuyo. Adora a Dios, dice, porque, y ahí describe: adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Yo soy consiervo tuyo y de todos tus hermanos los profetas. Le dice: adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que el remanente, aquellos con que Satanás va a hacer guerra, si tú no guardas los mandamientos de Dios, no te preocupes, no va a hacer guerra Satanás contigo. Estás bien con él. Estás de acuerdo con Satanás, pero si tú guardas los mandamientos de Dios, entonces Satanás sí te va a hacer guerra. Y alabado sea el Señor por eso. Y si solamente guardas los mandamientos de Dios y no tienes el testimonio de Jesucristo, tampoco te tienes que preocupar por eso. Tienes que tener esas dos características que dice la Santa Escritura. Vemos ahora Satanás hace guerra. ¿Contra quién? La iglesia que estaba en angustia del alumbramiento, que estaba parada ¿sobre qué? Sobre la lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y cuál lámpara? ¿Cuál Biblia? ¿El Antiguo Testamento nada más? No, tiene una corona de 2 estrellas, que son el Antiguo Testamento y las tribus de Israel, y el Nuevo Testamento, que son los 12 apóstoles. Así que la Biblia, la iglesia en la que tú debes de estar, tiene que estar sustentada con estas dos características. No puede tener una parte nada más, sino no es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera que se describe en Apocalipsis sufrió mucho por causa de la palabra, por causa de mantenerse firme a la convicción ante lo que el Señor había
estipulaban las escrituras, daban hasta la muerte. Aquí tantos encontramos, no te lo tengo que describir, solamente ve allí al internet la historia de las religiones y podrás encontrar cómo el Coliseo romano se hicieron todas esas atrocidades con el pueblo de Dios. Era un espectáculo quemar en la cruz a los siervos de Dios para tener iluminar el espectáculo, mientras que las fieras destrozaban los cuerpos de los santos. Qué cosa más es espantosa. Apocalipsis 12:6 dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Esta mujer, ¿cuál es esa mujer? La iglesia. La iglesia huyó al desierto. Describimos en el estudio pasado cuál es ese desierto, a dónde huyó esa iglesia, donde iba a ser sustentada por 1260 días. La tierra le dio refugio a la mujer. ¿A quién le dio refugio a la tierra? La iglesia. En el estudio que estudiamos el estudio pasado, estudiamos de que esa tierra es Estados Unidos, donde la iglesia huyó. Dice, y a los hijos de Dios, la tierra le dio refugio a la mujer, la iglesia de Dios, a los hijos de Dios que estaban siendo muertos, quemados vivos en la hoguera, en Europa durante la Edad Media. A ellos se les llamó peregrinos. Llegaron a Plymouth, Massachusetts en el año 1620 de nuestra era. Llegaron huyendo de todas esas persecuciones que había en ese momento por Roma. Y ellos lo han vencido, dice Apocalipsis 12:11. Lo han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, porque no amaron su vida hasta la muerte. Oh Dios, Juan, maravilloso. Ojalá y tú también estés dispuesto a dar tu vida y estés convencido de que a seguir a Jesús no es cuestión de fama, no es cuestión de que te va a ir bien en esta vida. Dice la palabra del Señor que el que vaya a Jesús va a sufrir. Pero el Señor nos tiene unas promesas. Un Señor tiene promesas mucho más grandes. Todo lo que el mundo ofrece es efímero, pasajero, pero las cosas de Dios son eternas. Así que encontramos que esta iglesia no es la Virgen María. No es la Virgen María, okay. Sabemos en las Escrituras que María fue un instrumento, una mujer santa que el Señor usó. Qué bendición. Por eso la palabra del Señor nos describe que bendita es entre todas las mujeres, porque qué privilegio tan grande de haber sido ella un medio para traer al Redentor del mundo, para por medio de ella colocarle por medio del Espíritu Santo. Yo no puedo describirte, no puedo explicarlo, no lo sé, no lo puedo explicar. Cómo el Espíritu Santo pudo insertar, poner en su vientre esa semillita y allí crecer el cuerpecito de nuestro Señor Jesucristo en carne, venir aquí en una familia humilde como era María y José. Eran tan pobres que se identifican con muchos de nosotros. Para llevar a la ofrenda había que llevar un cordero, pero quienes eran pobres podían llevar unos tortolitos para la ofrenda, y ellos no tuvieron para un cordero, llevaron la ofrenda más humilde que se daba para aquellos. El Señor Jesús vino a través de esta mujer santa que el Señor la eligió entre todos ellos, pero ella no es la que describe aquí en Apocalipsis capítulo 12. No es como se describe la Inmaculada Virgen María con esas 12 estrellas. Las santas es ninguno de estas cosas que dice la Iglesia Católica tienen fundamento bíblico. No se encuentran en ninguna parte de la Biblia los pensamientos, mensajes, imágenes. Incluso todas esas cosas son blasfemias, son cosas que van en contra de los mandamientos de Dios. A lo que aquí dice por eso debemos de escudriñar las Escrituras. Dice la palabra, el que lea entienda. Ni tampoco es una iglesia
un edificio. La iglesia no tiene nada que ver con un edificio. La iglesia de Dios, esa iglesia es la que obedece, es la que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Aunque en la iglesia medieval usó los poderes del Estado para imponer sus decretos. Esa iglesia medieval, que es la iglesia romana, que había que pagar indulgencias para que las personas pudieran ser salvas. Tenía que pagar indulgencias para que las personas sacaran a sus familiares del infierno si ya habían fallecido. Todas esas cosas no están en las escrituras. Mira las escrituras y encuentras la palabra, esas palabras que allí se describen. No hay indulgencia tal, el Señor ya lo pagó todo en la cruz. Así que había una persecución en cuanto a los que no estaban de acuerdo a las prácticas que enseñaba Roma, y por eso se llamó la Inquisición, le llamaban la Santa Inquisición, que de santa no tiene nada. Mataron a miles, muchas personas fueron muertas. Dice que la mujer por eso huyó al desierto, donde tenía un lugar que Dios había preparado para ser alimentada, allí durante 1260 días. La introducción del capítulo 12, lo que estamos viendo, abarca más historia este capítulo. Mira, llevo 3 estudios casi y estoy tomando estudio de Apocalipsis capítulo 12. ¿Por qué llevo? Ese es el tercero llevando Apocalipsis capítulo 12, porque este capítulo 12 abarca más historia que ningún otro capítulo de la Biblia. Es el capítulo de la gran controversia, el gran conflicto, el gran pleito que hay entre el bien y el mal. Detalla la salida de Satanás en el cielo, pasa a la vida y al ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, y termina con la iglesia triunfante en la segunda venida de Cristo. ¡Qué abarcante! Imagínense todo esto en el capítulo 12, y no es un capítulo largo, pero describe tanto y está maravilloso cuando lo podemos entender fase por fase. Es el típico estilo de Apocalipsis. En Juan no menciona el relato cronológicamente como sucesivamente, como debería de ser, sino que deja que nosotros, basados en toda la Biblia, pongamos cada parte en su debido orden. Tú lees el capítulo 12 y no está en el orden como fue. Por ejemplo, ¿qué sucedió primero? ¿Vino primero la venida de nuestro Señor Jesucristo o primero hubo una guerra en el cielo? Claro que primero fue la guerra en el cielo. La guerra fue antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros tenemos que ordenar, dice, deja que nosotros basados en la Biblia pongamos cada parte a su debido orden. Por ejemplo, los versos 7 al 9 son los que van primero, luego le sigue el versículo 1 al 5 y después del 10 al 17. O sea, nosotros tenemos que organizar este orden. Donde dice su cola, versículo 4, arrastraba las estrellas del cielo. Las estrellas son los ángeles, que vemos el 1 al 20 y el 12 a 9, que es la tercera parte de los ángeles del cielo, fueron echados con Satanás del cielo por su rebelión contra Dios. Se rebelaron contra Dios, y eso ocurrió primero. Antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, primero fue el gran conflicto allá en el cielo. Y dice, Satanás quiso, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. Describe que Satanás quiso ocupar el lugar de Dios. Lo acusó de ser un Dios injusto, y es lo que ocurre últimamente, de ser cruel y tirano, de poner leyes imposibles de guardar. Convenció a una tercera parte de los ángeles del cielo con sus engaños, los convenció, y así como ella en este tiempo está convenciendo a muchos. ¿Por qué te está convenciendo? Porque no escudriña las escrituras. Lee las palabras y te da su santa palabra y pide al Espíritu Santo que te abra el entendimiento, y Él te va a ayudar. El Hijo varón es Cristo Jesús. Satanás trató siempre de destruirlo. Fíjese lo que hizo. Trató de destruirlo por medio desde la tribu de Israel, de eliminarlo, de tentarlo desde su nacimiento, pero Jesús triunfó.
Jesús triunfó, no cometió un solo pecado, murió, pero resucitó, ascendió al cielo para estar con su Padre. Y hoy en este momento está ya en el lugar santísimo, intercediendo por ti, por mí. Si tú necesitas de perdón, solamente cierra tus ojos y ten la convicción de que Él es el sumo sacerdote, el que está atendiendo y que está al pendiente para perdonar tus pecados. Esa gran batalla en el cielo, versículo 7, en griego dice, y hubo una gran batalla. Ese es, fue una gran batalla, no hay una gran batalla, hubo una gran batalla en el cielo. Lucifer, que es el lucero de la mañana, quiso ser igual a Dios. La envidia nació en su corazón, tuvo celos. Mira lo que nos dice Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15. Isaías capítulo 14, 12 al 15. Mira lo que nos dice la palabra. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15. Busquen ustedes en sus Biblias y dice la palabra: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, dice la palabra. Oh, y se inclinarán hacia ti los que te vean y te contemplarán diciendo: este es aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto y que asoló las ciudades y que a sus presos nunca abrió cárcel. ¿Quién es ese? Satanás. Todos los reyes y de las naciones y todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada, pero tú echado eres de tu sepulcro como vastajo abominable, como vestido de muerte. Muertos, pasados a espada, que descendieron al fondo de sepultura como cuerpo muerto hollado. Wow, hay un fin para el enemigo. Ezequiel capítulo 28, 14 al 16. Ezequiel capítulo 28, 14 al 16. Mira lo que nos dice la palabra. Ezequiel capítulo 28, versículo 14 y al 16 nos dice: tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de, ¿qué dicen? De tus contrataciones. ¿Qué es eso? La cola que leímos. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché en el monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh, querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que se miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse por ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Y todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Hay una profecía que el enemigo va a haber un momento en que va a dejar de ser. Alabado sea el Señor por esto. Satanás tuvo envidia, se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Y esa fue la guerra que hubo en el cielo. La gran batalla en el cielo. ¿Cuándo ocurrió esta batalla? ¿Te has preguntado cuándo fue exactamente? Evidentemente fue antes de la caída del hombre, antes de Adán y Eva ocurrió esta batalla. Versos 9 y 10 dice, implican por lo menos 2 expulsiones de Satanás desde el cielo. 2 veces fue expulsado. ¿Cómo que 2 veces fue expulsado? Fue echado una vez y después fue echado otra vez. Así lo dicen las Santas Escrituras. Fue echado una vez, ya no hubo lugar para ellos, ni para Satanás, ni para sus ángeles. Fueron arrojados a la tierra. Ay, de la tierra dice que ha descendido Satanás sabiendo que le queda poco tiempo. Había poco tiempo. Dice, a ver, entonces, cuando la primera expulsión, cuando versículos 7 y 8 nos describe,
antes de la entrada del pecado en este mundo, los ángeles fueron los que se empeñaron en la batalla. Los líderes, ¿quiénes fueron los líderes? Jesús, que es Miguel y sus ángeles, y Lucifer, que es Satanás y sus ángeles, quienes habían tenido un alto puesto en el cielo, y Satanás y sus ángeles fueron echados del cielo, pero según Job 1 y 2, Satanás todavía tenía acceso al cielo. O sea, ya había sido echado fuera, pero todavía podía ir al cielo. ¿Cómo está eso? Vamos un poquito a Job capítulo 1. Vemos lo que nos dice un poquito en el libro de Job capítulo 1. Vamos a ver qué nos describe en este capítulo. Dice el capítulo 1, vamos a leer el contexto de la palabra. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y dice el versículo 13. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, y cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día, pero mira lo que dice el versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová. ¿Quiénes? Los hijos de Dios, entre los cuales vino también, ¿quién? Satanás. Vinieron los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has acercado tú a él, a su casa y todo lo que tiene, y al trabajo de sus manos le has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra? Vinieron los hijos de Dios, y entre los cuales también vino Satanás. Entre ellos también, ¿en dónde fue esa reunión? ¿En dónde está el Padre? ¿En qué lugar se encuentra el Padre? ¿Aquí en la tierra? No, el Padre está allá en el cielo. En el cielo. Entonces Satanás había sido echado a la tierra y estaba acá en la tierra, y vino y engañó a Adán y a Eva, y ellos habían pecado, y a ellos se les había dado el dominio de la tierra, pero ahora ellos habían entregado ese dominio ¿a quién? A Satanás, por desobediencia. Ahora él tenía el permiso que antes hubiera tenido Adán y Eva de representar este mundo, a ir allá al cielo para presentarse y dar a esas quizás reuniones de la creación, de las cosas que se estaban haciendo aquí en la tierra. No, el que se presentaba, ¿quién era? Era Satanás. Satanás. ¿Por qué se presentaba Satanás? ¿Hasta cuándo se presentaba Satanás? Dice la Escritura que él tenía acceso al cielo después de haber sido expulsado de la tierra. Es como que no vivía allá, pero iba cada vez que había una reunión, porque él representaba la tierra, así como los otros hijos de Dios representaban a los otros mundos. Porque déjame decirte que Dios nos iba a conformar con hacer solamente la tierra un mundo lleno de pecadores, imperfecto. Hay quizás otros mundos. Ahí lo dice la Santa Escritura y nos lo describe. Así que en la segunda expulsión, lo vemos en el versículo 9 y el 10. San Juan 12:31, antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, antes de que nuestro Señor Jesucristo diera su vida por nosotros, Él dijo estas palabras: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, que dice, será echado fuera. O sea que desde el momento que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros,
se le acabó la entrada al enemigo. Ahora quien nos representa, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. No le damos gloria por eso, hermanos. Amén. Alabado sea el Señor por eso. Porque en ese momento fue la derrota de Satanás, aunque el enemigo, el Papa Francisco, dice que la derrota de nuestro Señor Jesucristo fue en la cruz. Mentira. Y la derrota fue la destrucción de Satanás. En ese momento ya no tuvo él más acceso al cielo a representarnos a nosotros aquí en la tierra. Y según Colosenses 2:15 dice que fue en la cruz donde Cristo le arrancó el disfraz a Satanás. Pudieron ver los ángeles siendo testigos de quién verdaderamente él era. Fue expulsado el acusador, dice. De ahí en adelante Satanás no tendría más acceso al cielo. De ahí en adelante es Jesús nuestro representante en los concilios celestiales. Yo le doy gloria a Dios por eso. Qué terrible que Satanás había que ir allá y representarlo. Hay gente que le choca decir eso. ¿Cómo que Satanás va a ir al cielo y me va a representar? Así lo dice. Antes de que nuestro Señor Jesucristo diera su vida por nosotros, el Señor Jesús le llamaba el príncipe de este mundo. Él era el príncipe. Pero después de la muerte del Señor Jesucristo, Él dice, va a ser echado fuera. Ahora es el juicio, dice, de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, dijo nuestro Señor Jesucristo. Le damos la gloria a Dios por eso. Pero ahora ya Satanás ya no podía entrar más al cielo, pero ahora estaba más furioso que nunca. Por eso dice que la mujer huye al desierto. La iglesia es sustentada a pesar de la persecución por 1260 años, desde el año 538 después de Cristo al año 1798 después de Cristo. ¿Por qué? Porque Satanás se enojó contra la mujer, se airó contra la iglesia y se fue a hacer guerra, dice, y la mujer huyó al desierto, y donde es sustentada por 1260 años, dice la palabra. El río aquí es una referencia aquí a la persecución contra los fieles de Dios. Satanás ahora persigue a la iglesia, está enojado contra la iglesia. La mujer huye al desierto. ¿Quién es esa mujer? La iglesia huye al desierto. ¿Cuál es ese desierto? Estados Unidos, hermano. Por eso tienes que mirar los temas 1, 2 y el 3 para que puedas llevar toda la secuencia. La iglesia. 3 cosas. 1, el descubrimiento de América. ¿Dónde es que lo podemos, todos los que estudiamos sabemos de ese descubrimiento de América de Cristóbal Colón? Todas esas cosas estaban ocurriendo al mismo tiempo. También otra cosa le ayudó la reforma protestante. Estaba ocurriendo un gran sacudón de iglesia. Se estaban levantando reformadores de la iglesia que estaban levantándose contra el hombre de pecado y estaban inclusive traduciendo la Santa Escritura. Estaba reformándose, estaban abriendo los ojos, y la herida mortal dada a Roma papal en el año 1798. Estas cosas ayudaron a la iglesia que huyó a Estados Unidos. La declaración final de guerra. No habiendo podido destruir a la iglesia, Satanás, dice, se lanzó contra el resto, contra el remanente. No la pudo destruir de la iglesia, pero ahora se lanza contra el remanente. ¿Por qué esa ira? ¿Por qué está tan enojado Satanás contra el remanente? ¿Por qué está enojado? ¿Por qué? ¿Qué tiene de característica? ¿Cuáles son las características del remanente? El remanente guarda los mandamientos de Dios. Y si tú guardas los mandamientos de Dios, pones en evidencia que Satanás está mintiendo, que Satanás está usando inclusive a iglesias apóstatas que no están haciendo las cosas como la Sagrada Escritura dice. Que guarda los mandamientos de Dios, está protegido por Dios dicho pueblo, lo ataca directamente a Satanás, porque el remanente tiene, ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. El remanente conoce cuáles son los pasos que Satanás va a seguir, porque tenemos el espíritu de profecía. Leemos las Santas Escrituras y podemos saber paso a paso. De hecho, las cosas que están ocurriendo en este momento no nos deben asustar al remanente. Sabemos de lo que la Escritura dice: levantaos vuestra cabeza, que vuestra redención está cerca. ¿Cuál es la iglesia remanente, hermano?
Solo hay una que cumple todas estas características. Número 1, nace en el momento indicado. En el momento indicado. Guarda los mandamientos de Dios. 10 mandamientos, inclusive el 4.º mandamiento: acuérdate del santo sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es santo. Aunque muchos dicen que ese mandamiento fue clavado en la cruz, ¿por qué solamente fue clavado en la cruz el sábado y no se clavó en la cruz no cometerás adulterio? Qué casualidad que ese no se clavó. ¿Por qué no se clavó en la cruz aquel que dice no tendrás imágenes y no te harás imágenes, no te postrarás a ellos? Los evangélicos saben muy bien que eso no se puede. Oh, no, idólatra, le dicen. Pero el sábado sí se clavó en la cruz. Hazte esa pregunta en oración, medita y mira cuando nuestro Señor Jesucristo fue amonestado si se debía de guardar el sábado o no. Fue amonestado en cuanto cómo se debía de guardar el sábado. No era discusión si se guardaba o no se guardaba. Entonces hay que mirar las Santas Escrituras para ver lo que dicen. Ninguno de los apóstoles, ninguno de los profetas, ni nuestro Señor Jesucristo. La Biblia se escribió, el Nuevo Testamento, más de 60 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y todavía se hablaba del sábado. Dice la palabra del Señor que Él es el Señor del sábado, y que ojalá y que en la venida del Señor no sea en invierno ni en sábado. El Señor espera que a la venida de Jesús todavía estés guardando el santo sábado. Y vemos en el bosquejo del capítulo 12, vemos el nacimiento del niño, nuestro Señor Jesucristo, la salida de Satanás en el cielo, versículos 7 al 9. Vemos la gloria de la cruz, del versículo 10 al 12, y la iglesia preservada y bendecida hasta el fin del capítulo, del versículo 13 al versículo 17. Es como toda la historia, qué maravilloso, todo está en este capítulo. La mujer, que es la iglesia, los símbolos del Apocalipsis. Hay 2 mujeres. Hay una pura que representa a la iglesia verdadera, y otra disoluta y le llama prostituta, que representa a la iglesia falsa. Y vemos lo que nos dice Isaías capítulo 54 versículo 5. Isaías 54, 5. Veamos lo que nos dice la palabra. Isaías capítulo 54 y versículo 5. Busquen en su Biblia o anoten los versículos y luego van y confirman que lo que estamos estudiando así es. Dice la palabra del Señor: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos, ese es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Entonces, ¿quién es esta iglesia pura? Vemos Jeremías 3:20, lo que nos dice ahora Jeremías capítulo 3 y versículo 20. Jeremías capítulo 3 y versículo 20 nos dice su santa palabra. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Cuando la esposa es infiel, si la iglesia es infiel y no hace lo que el esposo dice, es infiel. Esta otra iglesia aquí describe que hay 2 iglesias, una iglesia pura y otra iglesia que es falsa, que no hace la voluntad del Padre. ¿Quién es esta mujer? Vemos que no es María. Ella no huyó al desierto durante 1260 años. María no huyó al desierto. María estuvo allí al pie de la cruz del Señor Jesucristo. Fue encargada a Juan, dice ella, le dijo: aquí tu madre, nuestro Señor Jesucristo, tuvo cuidado de ella hasta en la cruz. Se la dejó encargado a su gran amado Juan, hacia el apóstol Juan. Y así que no es María, ella no huyó al desierto. Es un símbolo ¿de quién? Del pueblo de Dios, de la iglesia, como lo revela el contexto. Representa al pueblo de Dios antes y después de Cristo. Esta es la mujer, la iglesia. Entonces, las 2 estrellas, en resumen, las 2 estrellas que nos dice Apocalipsis 21, 12 a 14, es la continuidad del pueblo y sus mensajeros.
las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Las 12 tribus del Antiguo Testamento, los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Véanlo en Apocalipsis 21, 12 y el versículo 14. Está vestida del sol la lumbrera mayor, que lo vemos en Malaquías 4, 12, que es la justicia y la gloria de Cristo, reflejada ¿en qué? En el Evangelio. Y está parada ¿sobre qué? Sobre la luna. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, que es la lumbrera menor. Está parada sobre el fundamento que de lámpara, que es de su lumbrera menor, que alumbra a través de su palabra, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Clama con dolores de parto. La salvación, dice la palabra, que viene de los judíos. Viene de los judíos. La iglesia viene de los judíos. Clama con dolores de parto. Entonces vemos en San Juan 4, 21 y el 22. Lo vamos a leer. San Juan 4, 21 al 22. Nos dice la palabra en el libro de San Juan capítulo 4 y el 21 y el 22. El Señor Jesús estaba con la mujer samaritana y le da tienen esta plática, y Jesús le dice a esta mujer: créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, pero nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de quién? De los judíos. ¿De dónde viene? ¿De qué tribu viene? De la tribu de Israel. Por eso las 12 estrellas, la tribu de Israel, la salvación viene de los judíos. Apocalipsis 5:5. ¿Qué nos dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 5? Nos describe de quién es ese león de la tribu de Judá. Dice del versículo 1 en adelante: y vi en su mano derecha al que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y en versículo 3: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Quién estaba en el cielo? Dice: no había ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra nadie. En el cielo estaban los ángeles, pero ninguno de ellos era digno. Estaba Dios Padre, pero tampoco Él era digno de abrir el libro ni desatar sus sellos. Y yo lloraba mucho, dice, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. Y aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré, y aquí que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de ¿quién? Del cordero, que tenía arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y versículo 8, y dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo, ¿qué decían? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre toda la tierra. Y versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Y decían en gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas y la sabiduría y la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, y el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono del cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes le dijeron amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos. Pero ¿qué nos está diciendo aquí? ¿Quién era el que el único que era digno?
el león de la tribu ¿de qué? De Judá, la raíz de David. La raíz de David, de la tribu de Israel, Él es digno. Así que esta iglesia pura y santa, estaba sufriendo en la angustia del alumbramiento. ¿Y de qué es esa mujer? Sino que es la iglesia. El dragón escarlata. ¿A quién representa el dragón? El versículo 9 responde que es Satanás, la serpiente antigua, el imperio romano. Se le describe con 7 cabezas, que son las naciones o poderes que a través de la historia Satanás ha usado. Los 10 cuernos referencia a las 10 divisiones del imperio romano. Fue dividido en 10. El hecho dice que el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Obviamente se refiere a quién, al niño Jesús, a quien Herodes intentó destruir y matar a todos los bebés en Belén. Acabamos de leer este libro de Mateo 2:16. Y por tanto, el dragón representa a la Roma pagana, de la cual Herodes era rey. El poder detrás del plan de Herodes era, por supuesto, ¿de quién? Del diablo. Satanás actuó, mire dónde actuó, en el Edén. ¿Por medio de quién actuó? Por medio de la serpiente para tentar a Eva. Y después por medio de Caín para matar a Abel. Por medio del faraón para destruir a los hebreos. Utilizó a varios gobiernos para llevar a cabo su terrible labor. En este caso utilizó a Herodes como representante de Roma pagana para matar al niño Jesús, al Hijo de Dios. Así que esta iglesia estaba en angustia por el alumbramiento. Iba a venir aquel que iba a regir con vara de hierro. Hemos mencionado en 2 referencias históricas que apoyan esas declaraciones. Hay muchas, aquí lo escribo. Número 1, la iglesia romana se colocó en el lugar del imperio romano mundial, la cual es la actual continuación. El Papa es el César, sucesor. En la gran iglesia católica era poco más que el imperio romano bautizado. Roma pagana fue transformada y convertida. La misma capital del antiguo imperio llegó a ser la capital del imperio cristiano. El texto de Apocalipsis 13:2 dice, y el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás, le dio su poder a esta iglesia romana, le dio su trono y le dio grande autoridad. Y tú sabes que esta iglesia tiene poder, tiene un trono y tiene autoridad en todo el mundo. ¿Y quién se lo dio? Satanás. El cargo de pontífice máximos continuó con el papado. Así que eso es lo que se le decía al César, que este punto encaja con el papado y recibe su ciudad capital y poder de la Roma pagana. Dice que iba a recibir una herida mortal. Apocalipsis 13:3 nos dice que la herida mortal fue infligida cuando el general Berthier, a nombre de Napoleón, entró a Roma y tomó al Papa Pío VI cautivo. ¿Y cuándo fue eso? El 15 de febrero de 1798. Anota esto. Napoleón declaró que la muerte del Papa, el Papa sería descontinuado. El Papa murió en Valencia, Francia, el 29 de agosto de 1799. El clero constitucional negó al cadáver un entierro cristiano. El prefecto de la localidad inscribió en el registro de defunciones. Falleció el ciudadano Braschi, que ejercía profesión de pontífice, y la mitad de Europa pensó que con la muerte del Papa el papado moriría. Usted lo puede verificar en la historia, puede mirarlo también allí en la enciclopedia de religiones. En este punto encaja con el papado. Dijo que iba a tener una herida de muerte, iba a tener una herida mortal, pero dice que también apareció otra señal, que aquí un dragón escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, no dice Apocalipsis. Y sigo leyendo Apocalipsis 12. Acuérdense que es el libro que es más extenso. Y dice, hubo que un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Los 10 cuernos representan los 10 países en que se dividió el imperio romano. Lo vemos en la estatua de Nabucodonosor, que Roma pagana y con los pies de hierro y barro mezclado, pero también lo vemos en los 10 cuernos de esta bestia, y que son quienes que se había dividido en 10 reyes. Pero en el año 476
lo vemos, se dividió en el Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. Daniel 7:24 nos enseña nos da eso, y las 7 cabezas, los 7 países restantes después de que el cuerno pequeño hubiese desarraigado 3. Daniel 7:20 describe que ese cuerno pequeño iba a surgir, pero que iba a arrancar 3. Los érulos que fueron arrancados porque no estaban de acuerdo a que un pontífice romano surgiera y que dominara a todos los otros reyes. Es más, tú lo puedes ver en la enciclopedia de las religiones, y los reyes tenían que ir ante el Papa para solicitar permiso de todas las cosas que quisieran hacer. E inclusive, si tú lees ahí, hubo a un rey que lo dejaron ahí afuera toda la noche hasta que el Papa se dignó a recibirlo, y descalzo y con frío. Así era el poder, y así es en la actualidad el poder que tiene el papado sobre los reyes de la tierra. Todos llegan y se postran delante de él, se le inclinan, le besan la mano. ¡Wow! La escritura lo dice exactamente así. Así que los 10 cuernos representan los 10 países en que se dividió el Imperio Romano, y en el año 476 después de Cristo, 7:24, las 7 cabezas son los 7 países restantes después de que el cuerno pequeño hubiese arrancado 3, que lo describe Daniel 7:20, y no lo voy a leer porque no lo vamos a describir más en el otro estudio. Los érulos en el año 493 fueron arrancados, y los vándalos en el año 434. Los ostrogodos, que fueron los últimos que desarraigados y no existen más, en el año 538, cuando arrancan este último cuerno, ahí surge el papado. Ya con todos los demás, los otros 7 estaban todos de acuerdo de que le dieran su poder a este cuerno pequeño. Como usted se dará cuenta, a Daniel se le reveló esta importante profecía aproximadamente 1012 años antes de que sucediera. El cuerno pequeño transcurriría del año 538 a 1798, finalizando con la herida mortal. 1260 años que persiguió a la iglesia. Y la iglesia huyó al desierto, a Estados Unidos, donde tiene lugar para que sea sustentada poco tiempo. El Vaticano cuenta con un promedio, o más, de 58 embajadores en el mundo, y fuera de los muchos representantes como cónsules. La unión de la iglesia y el Estado en el 1260 años, 538, 1798, los 1260 años que nos describe la profecía. Día por año en la profecía bíblica, Ezequiel 4:6 nos dice que un día es un año. 1260 días proféticos son 1260 años literales. Un solo poder, uno solo, manifestando en 4 símbolos. Aquí solamente estoy dando un repaso porque me importa describir quién es esta iglesia. Y el tema es quién es esta mujer y el dragón. Ya sabemos que la mujer, ¿quién es? La iglesia. El dragón, ¿quién es? Satanás. Pero Satanás le está dando el poder a este reino, a este cuerno pequeño, que lo vamos a describir en este próximo estudio. Como hemos visto el cuerno pequeño de Daniel 7, la bestia de Apocalipsis 13, la gran ramera de Apocalipsis 17, ahora el Tesalonicenses 2:3-4 dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que venga antes la apostasía y se manifieste, como le llama, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Conoces a alguien con esa característica? Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Estos 4 símbolos apuntan al mismo poder, el papado. Es triste, pero no estoy hablando de una persona, estoy hablando de una institución religiosa, la cual está engañando al mundo entero. ¿Por qué? Porque no escudriña las escrituras. Necesitamos ir a la palabra, ir a las escrituras. Y dice que esta herida mortal sería sanada y el mundo entero se daría homenaje a la bestia. Apocalipsis 13:3 dice: desde que la herida fue sanada, la fuerza del papado ha crecido y aumentado hasta el día de hoy. Y es una de las más poderosas organizaciones
que dice la palabra que es diferente la una de la otra, político y religioso. Malachi Marty, él dice que un consumado sucesor y experto en inteligencia revela lo siguiente en su libro, Las llaves de esta sangre. Mira lo que nos dice. Hablando del difunto Juan Pablo II, dice en la página 49 de este libro, está tan determinado a ser un gobernante mundial como lo estaba Constantino en esa época. Estaba hablando de Juan Pablo II. Página 120 dice, él es protegido por 4 gobiernos. Es la persona más conocida del siglo XX. Es amigo personal de líderes de 91 países. Amigo personal. ¿Le parece que la gente del mundo está preparada para un fuerte gobierno moral, mundial, autoritario? 16,000 reporteros cubrieron su visita a América. ¿Cuánto? 16,000 reporteros, solamente reporteros. ¡Wow! El embajador americano dice que el Vaticano no tiene igual, ya que es como la mejor red de inteligencia unificada. ¡Wow! El Vaticano sabe que el sábado, en la página 439, sabe que el sábado lo que va a ocurrir el lunes en cualquier parte del mundo. Antes de que sucedan las cosas, primero se le da a conocer a él. La estructura papal está preparada ahora para gobernar mundialmente. Eso desde Juan Pablo II. Imagínate cómo estamos ahora. Obviamente la herida ha sido sanada y la mirada de estas naciones, ¿en dónde están? Están en el Vaticano. La herida se está sanando gradualmente. Se convertiría en una poderosa organización religiosa. Apocalipsis 13 adelante dice, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y el versículo 8 dice, y la adoraron todos. ¿Quiénes? Todos los moradores de la tierra. ¿Quiénes? Cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Mira, fíjese que quienes adoraron a la bestia son aquellos que no tienen parte de la salvación ofrecida por Cristo. Por eso es muy importante. Y eso tiene que ver con vida o muerte. No es que Dios no me va a juzgar en donde esté. Él mira el corazón. Mira el corazón. Pero ya que estás viendo esta verdad, es necesario que tú tomes una decisión. Y dice Apocalipsis 18, salí de ella, pueblo mío, para que no seas partícime de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. El Señor te llama a salir. Así que, ¿a quiénes van a adorarlo? Aquellos que no tienen parte de la salvación ofrecida por Cristo. Y son aquellos a quienes la palabra de Dios los denomina moradores de la tierra. Por tanto, no están sus nombres escritos en la vida de la vida. Recuerde que al que adora a la bestia está en contra de lo que dice Apocalipsis 14:7, que es el único que debe ser adorado. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos de adorar al Creador de los cielos y de la tierra, aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. ¿Y cómo describes a ese Creador? Solamente por su sábado. Ese es el sello de su creación, el sábado. Ve a Génesis capítulo 2 y dice cuál es el sello de su creación, es su santo sábado. Señor tiene un sello de su creación y el enemigo Satanás también tiene su sello. También tiene un día para que se le adore. ¿Tú sabes cuál es? Es el día del sol, Sunday, dice en inglés, el día del sol. Ese es el día de Satanás, pero el Señor tiene su santo sábado desde la creación. No es de los judíos como muchos lo dicen. Es que el sábado es de los judíos. No había ni un solo judío cuando el Señor reposó y santificó el sábado. Está en el sello de su creación en capítulo 2 de Génesis. Después de que había hecho los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, dice, reposó el séptimo día y lo santificó. Por lo tanto, Él bendijo e hizo santo el santo sábado. Ese es el sello de su creación. Y así que, y por eso dice que es de los únicos que podemos adorar, el que hizo el cielo, la tierra y las fuentes de las aguas. Sabemos por la palabra de Dios dada a Moisés que quienes no tienen su nombre en el libro de la vida del Cordero,
que es Dios mismo, son quienes son los que han pecado contra Él y por tanto han sido borrados de la vida. Mira Éxodo 32:33 dice, Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este, dice, raeré yo de mi libro. ¿Quién es el que peca? Va a ser borrado del libro de la vida. Oh, hermano, hermana, si tú no sabías de los mandamientos de Dios, ve tú a tu Biblia, la Biblia católica, la Biblia más bonita. Me encanta leer esa Biblia por lo fácil que se leen las escrituras en un lenguaje que nosotros comprendemos. Pero ¿qué es pecado? Primera de Juan 3:4 dice, cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues pecado es transgresión de la ley. ¿Qué es pecado? Si no hubiese ley, si no existiera la ley, es decir, que cuando tú te pasas la luz roja te van a dar una infracción, aquí en Estados Unidos decimos que te van a dar un ticket, tienes que pagar una multa por haber violado la ley, porque la ley dice que tú no puedes cruzar cuando el semáforo está en rojo. Si hay un alto y dice alto, tú te tienes que parar y esperar que no venga carro para pasar, pero tú no puedes pasar un alto sin parar porque habría accidentes. Hay leyes que dicen que si tú robas a alguien vas a tener que ir preso. No sé, algunos países tienen años, otros días, algunos hasta les cortan la mano, pero esas son las leyes. Pero si no existiera una ley que dijera, aunque haya altos, tú te puedes pasar, no hay ninguna infracción. No habría. ¿Por qué? Tú te puedes pasar y no pasaría nada. Pero cuando existe una ley que te dice, si tú haces esto, pasa eso, si tú haces el otro, pasa el otro, tú estás bajo la ley. ¿Qué es estar bajo la ley? Si yo voy voy manejando y de pronto me paso la luz roja y viene atrás la policía y empieza la sirena a pararme, ¿qué diría yo? ¿Estoy bajo la ley o estoy bajo la gracia? Estoy bajo la ley porque transgredí el mandamiento, la ley que dice que me tengo que parar cuando la luz está roja. Pero si yo me paro en la luz roja y viene un policía y pretende pararme, ¿estoy bajo la ley o bajo la gracia? Estoy bajo la gracia porque no transgredí nada, no pasó nada, no me tengo que preocupar por eso. Son los mandamientos de Dios. No, la ley de Dios no fue clavado en la cruz. Dice el Señor Jesucristo que Él no vino para transgredir la ley, sino para cumplirla. Para eso vino Él. Hermano, ¿cuáles fueron en Colosenses lo que fue clavado en la cruz? Lo que fue clavado en la cruz fue aquellos ritos, los que decía que había que sacrificar un cordero. ¿Por qué? Porque eso fue clavado en la cruz. A partir que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, ya no necesitamos hacer sacrificios. Ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya murió por nosotros y está allá en el cielo. Esa fue la ley de ceremonias que fueron clavadas en la cruz, no la ley de Dios. El Señor no cambia, no puede decir ahorita esta es ley o al rato cambia como los gobiernos y que al rato hace nuevas cosas en las leyes y enmiendas y cuanta cosa. No, nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, por los siglos de los siglos, y Él no va a cambiar. Así que dice, ¿a quiénes adorarían a la bestia? Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron. ¿Quiénes? Todos los moradores de la tierra, quienes cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio. Yo oro para que tu nombre esté escrito allí en el libro de la vida, para que si ya sea que muramos o ya sea que Cristo viniera, seremos llevados al cielo y estar con Él. Anhelo estar en su presencia y deseo que pronto venga con todo este pecado. El Señor siempre ha tenido una iglesia que está buscando hacer la voluntad. Haría guerra y perseguiría a los santos. Apocalipsis 13:7 dice que se le permitió hacer guerra contra los santos. Y no solamente eso, dice vencerlos. Los santos del Altísimo quebrantará, dice Daniel 7. La historia registra que el papado sí persiguió y destruyó a casi 100 millones de santos durante la Edad Media. ¿Te imaginas cuánta sangre? Dice que está borracha. Apocalipsis 17 describe que esta iglesia está borracha de la sangre de los santos. Daniel dice,
que a los santos del Altísimo quebrantará o desgastará. Eso describe antes con las palabras, este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, nos dice Daniel 7:21. Y Apocalipsis 12:17 y 14:12 dice que los santos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La frase guerra describe una persecución continua e implacable. El papado ha reconocido que ha perseguido y defiende tales hechos como el legítimo ejercicio del poder que pretende haber recibido de Cristo. Lo siguiente está tomado de la enciclopedia, lo que voy a descifrar aquí. Los hombres y mujeres, dice, fieles a Dios, mantuvieron ardiendo la llama de la verdad. En la historia de los papas, en la página 334, dice, gran número de personas fueron sacadas de sus casas con sus esposas e hijos completamente desnudos. Y mira, quito lo que sigue allá, porque es terrible. Muchos de ellos inhumanamente destrozados. La misma historia de los papas lo describe. La bula del extirpanda de 1252 de Inocencio IV dice, cuando los que hayan sido condenados como culpables de herejía hayan sido entregados al poder civil por el obispo o su representante o la Inquisición, el podesta o primer magistrado de la ciudad los llevará inmediatamente y ejecutará las leyes promulgadas contra ellos dentro del término máximo de 5 días. No podrá quedar duda alguna en que en cuanto a las disposiciones civiles se indicaban, porque los pasajes que ordenaban a quemar a los herejes impenitentes estaban incluidos en los decretos papales de las constituciones imperiales, y aquí lo encontramos en estos escritos. Oh, hermanos, cuánta muerte, aserrados a la mitad. Dice la bula antes mencionada, extirpada, permaneció de allí en adelante como documento fundamental de la Inquisición, renovada y puesta nuevamente en vigencia por varios papas: Alejandro IV, Clemente IV, Nicolás IV y Bonifacio, y entre otros. Y por tanto las autoridades civiles estaban obligadas por los papas, o pena de excomunión, a ejecutar las sentencias legales que comandaban a los herejes impertinentes a la hoguera. Dice, qué terrible. Pero hubo muchos fieles. Dice, tras la mujer, la serpiente echó de su boca agua como un río para que ella fuera arrastrada por el torrente, dice Apocalipsis 12, 15, 17. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó por completo el río que el dragón había echado de su boca. La iglesia huyó, y la tierra de Estados Unidos huyó. Fueron perseguidos, y hay muchas historias que pueden mirar. Por ejemplo, los valdenses. Ve ahí a la historia de religiones, cuánto sufrieron ellos por causa de Cristo, adorando en la oscuridad, pero muchos fueron llevados y buscando un lugar en donde pudieran adorar a Dios conforme a su conciencia, conforme a lo que ellos creían en la palabra de Dios. Los fieles de Dios encontrarían un refugio en Estados Unidos. Al final de la profecía de 1260 años, en 1798, el Apocalipsis predijo el surgimiento del último movimiento levantado por Dios. Entonces el dragón se enfureció contra la iglesia y se fue a hacer guerra contra los descendientes de ella. ¿Contra quiénes se fue los descendientes de la iglesia? No con la iglesia, sino contra los descendientes, los dice la Santa Escritura. ¿Y qué es un remanente? ¿Qué es un remanente? Los descendientes, el remanente, dice la Escritura. El remanente, la palabra remanente significa lo que queda del original. Cuando tú tienes un rollo de tela y hiciste unos vestidos, una blusa, y luego te quedan unos pedazos, ese retazo, ese pedazo que quedó, ese es el remanente. Así que ese remanente es el que guarda los mandamientos. El Apocalipsis revela las características de ese remanente. El dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí está la perseverancia de los santos, de Apocalipsis 14, 12.
quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Cuáles son esas características distintivas de la iglesia remanente de Dios? Son: con amor obedecen sus mandamientos. También tienen el testimonio de Jesucristo. Por eso San Juan, apóstol Juan, cuando tuvo esta revelación, dice: yo me postré ante sus pies para adorarle al ángel que le estaba dando revelación. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es, ¿qué cosa? El espíritu de la profecía. Y nosotros estamos esperando la venida de Jesús. El remanente espera la venida de Jesús. Y así el testimonio de Cristo ha sido confirmado entre vosotros, para no faltar ningún don. La iglesia verdadera no le falta ningún don. Mientras espera la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, dice 1 de Corintios 1, 6, 7. Nuestro Señor Jesucristo fue llevado al cielo y así vendrá. Pero dejó a cada uno, dice en Efesios 4, 11, al mismo constituyó a unos apóstoles, a otros, ¿qué cosa? Profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esta es la iglesia verdadera. Tiene todo esto, los dejó preparados para que tuviéramos esta iglesia de Dios. Con los últimos días guardaría sus mandamientos y tendría el espíritu de profecía. Dios cuida su iglesia. Durante los siglos, tinieblas espirituales, la iglesia ha sido como una ciudad asentada en un monte. De siglo en siglo, a través de generaciones sucesivas, las doctrinas puras del cielo se han desarrollado dentro de ¿quién? De la iglesia. Por débil e imperfecta que parezca, la iglesia es el objeto al cual Dios dedica un sentido especial, su suprema consideración. Él es escenario de su gracia, en la cual se deleita a revelar su poder para transformar corazones. Aunque débil, aunque imperfecta parezca, hermanos, estamos aquí desde mi casa, desde las casas, en muchos hogares llevando el mensaje imperfecta, pero el Señor se deleita en su iglesia. Pero Apocalipsis 12 representa la iglesia pura y santa y obediente a los mandamientos de Dios. Apocalipsis 12 y 7. Pero Apocalipsis 17, el 1 al 6, representa a una mujer impura, a una mujer desobediente a los mandamientos de Dios. Y lo dice aquí en Apocalipsis, dice 1 al 6, dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. ¿Contra quién? La que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿Conoces a una iglesia que viste así? Y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. No estamos hablando de una mujer, estamos hablando de ¿qué? De una iglesia. Y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio que vamos a revelar en el próximo estudio que vamos a tener. Ese misterio es revelado. ¿Quién es esta? Babilonia la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer, ¿a quién? A la iglesia, ebria, borracha de la sangre de los santos, los mártires, aquellos que mató en la Inquisición, dice, y de los santos, la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, dice, quedé asombrado con gran asombro. Así que vemos las diferencias entre estas dos mujeres. Una, la iglesia pura y santa que guarda los mandamientos que describe Apocalipsis 12. La mujer pura que es representada, que está encinta, que está a punto de dar a luz, que el dragón está parado para devorar al niño en su nacimiento. Sin embargo, cuando nace el niño, evade al dragón y cumple su misión y es llevada al cielo. Y esta otra representa a la iglesia infiel, una ramera, una prostituta desobediente a los mandamientos. Apocalipsis 17, las iglesias caídas, o sea, las que no permanecieron fieles a los mandamientos de Dios,
son representadas por una madre e hija rameras, está ebria, está borracha de la sangre de los santos. ¿Qué significa madre? Que ella tiene hijas. O sea que hay otras iglesias que siguen sus doctrinas. Ten cuidado si tú estás siguiendo sus fiestas, sus mandamientos. Pues todo ello significa que esas son las hijas de esa iglesia. Está ebria de la sangre de los santos que fueron sacrificados durante la Inquisición. El cáliz representa las doctrinas paganas adquiridas de esta prostituta. Hermanos, yo los invito a que juntos continuemos estudiando este intervente tema que nos va a revelar, de acuerdo a la palabra de Dios, cuál es realmente el anticristo, quién está detrás de todo esto. Hermanos, estamos viviendo tiempos finales. Es necesario que nos pongamos del lado de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Santa Escritura que en Deuteronomio 30 dice: mira, a los cielos y a la tierra llamo por testigo soy contra ti, que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dice la palabra: escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente. Y yo deseo que tú escojas a nuestro Señor Jesús. El Señor te va a ayudar a obedecer sus mandamientos. El enemigo ha dicho que es imposible guardar mandamientos, que son muchos. No son muchos, solamente son 10. Y el Señor te va a ayudar a hacerlo. No lo podemos hacer por nosotros mismos. Él nos va a ayudar, porque Satanás se va a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía, que son las profecías que estamos estudiando en este momento. Al Señor te ayude a tomar una decisión. Vamos a orar para pedirle al Señor para que nos ayude y nos reconciliemos en este momento con Él. Yo también deseo reconciliarme. Si tú no sabías y hoy estás aprendiendo, vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos ayude en este momento y que escriba nuestros nombres en el libro de la vida. Padre amoroso que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque sé que aunque ha sido difícil, Señor, has abierto nuestros ojos, Señor. Yo tengo poco tiempo que yo conocí estas verdades y fueron difíciles para mí, Señor, así como para mis hermanos que nos están viendo en este momento, quizás son difíciles. Te suplico, Señor, que ese mismo discernimiento y deseo, Señor, de hacer tu voluntad que has puesto en mí, también lo pongas en ellos, Señor. Señor, aún yo estoy aprendiendo a guardar tus mandamientos conforme a tu palabra, así como a mí, enséñales a ellos, Señor. Padre, y si he hecho lo malo delante de tus ojos y me he apartado de ti, te ruego, mi Señor, que por favor borres mis pecados con la sangre de Jesús. Y te suplico que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres. Y también a los que están en este momento en oración conmigo y están de acuerdo a esta oración, porque dice tu palabra que si 2 están de acuerdo, tú lo estás. Y donde estamos 2 o 3 reunidos, tú estás. Ya, Señor, te lo estamos pidiendo no por mérito alguno, ningún mérito tenemos. Todo te lo estamos pidiendo por los méritos sagrados, divinos de nuestro Señor Jesucristo. Que a Él sea la honra, a Él sea la gloria y a Él sea la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias.